aquí está. Ok, bueno, vamos a comenzar. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Qué alegría de verles a todos nuevamente en otro sábado más para conversar, ¿verdad? Sobre otro tema, pues que el Señor ha puesto en el corazón del liderazgo de la iglesia, que se comparta, ¿verdad? En este estudio de avance, pues con el objetivo de ir creciendo, ¿verdad? Espiritualmente. Así es que le vamos a pedir la guía a nuestro Señor, ¿verdad? Para que Él sea el que nos dirija, el que nos prepare nuestros corazones para poder poner pues la atención de vida y atesorar, ¿verdad? Lo que aquí hablemos. Oremos, hermanos, por favor. Padre, queremos agradecerle infinitamente por este tiempo que nos permite vivir, Señor, que nos permite compartir, conversar, Señor Jesús, de temas muy bonitos, Padre Celestial, que son esenciales, Padre, en la vida espiritual, que hay que ir teniendo pues claridad de ellos, Padre Celestial, e ir tomando decisiones, Padre Celestial, para obedecerlos, Padre. Gracias le damos porque podemos hablar libremente de su palabra, Señor. Le pedimos que nos guíe, Padre, y que nos ayude a entender. Bendito seas, Padre Celestial, por los que ya pudieron incorporarse a la clase, Señor. Bendiga a los que aún no pueden, Padre, que si tienen alguna dificultad, pues, en los sistemas, pues, que pueda ser solucionado para que puedan incorporarse a la clase y puedan también compartir con nosotros, ya que todos aprendemos de todos. Nos quedamos en sus manos, abiertos con nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para recibir su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. La semana anterior, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar por la presentación, ¿verdad? Que ya estoy emocionado con el tema, ¿verdad? Pero recordando nuestra visión de Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Dice, es establecer las bases de la doctrina cristiana, ¿verdad? Y formar discípulos que den fruto. Esa es lo que la iglesia, ¿verdad? Quiere hacer a través de este proceso de avance, ¿verdad? Formar discípulos que den fruto en su vida personal, familiar, ¿verdad? Y en todo lado en donde estén, que se pueda ver que somos cristianos, ¿verdad? Principio 6, vamos a estudiar ahora, ¿verdad? Que se llama la comunión. Pero el sábado pasado estuvimos hablando sobre el diezmo, ¿verdad? Con ese terminamos nosotros el principio número 5, que se llama, de la membresía. Terminamos con ese tema la semana pasada. Hermano Carlos y hermana Alma, Dios les bendiga, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones, hermano, el gusto de verles. Terminamos el principio 5, entonces, ¿verdad? Vamos con el principio 6. Tenemos principios 7, 8 y 9, 4 principios nos faltan, y nos faltan como algunos 3 meses más o menos para terminar, así que mayo, junio, julio, agosto, más o menos en septiembre vamos a estar terminando, hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, la semana pasada terminamos el principio 5, ¿verdad? Que era sobre los diezmos. Y bueno, si podemos hacer un repaso, ¿verdad? Rapidito, si alguien quisiera comentar algo sobre lo que vimos, ¿verdad? Que algo que haya aprendido, que le llame la atención y que quisiera, pues, compartirlo con todos los hermanos, ¿verdad? Si alguien quisiera comentar algo, por favor, es el momento. Nadie, ok. Nadie, ¿verdad? Bueno, está bien, hermanos. Quizás solo recordar un pasaje bíblico, ¿verdad? Que leímos la semana pasada, estaba en Deuteronomio 26. Este es el 16 que dice, ¿verdad? Hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas. Así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón, ¿verdad? O sea, hacerlo con gusto, obedecer sus ordenanzas y decretos, ¿verdad? Dice, tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios, ¿verdad? Que eso lo hemos hecho nosotros, ¿verdad? Hemos declarado que el Señor es nuestro Dios y, dice, y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas y hacer todo lo que Él te diga. El Señor, por su parte, ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces,
Él te pondrá muy por encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como Él lo prometió, ¿verdad? Entonces ese es el principio general, digamos, que tenemos que debemos tener, ¿verdad? De obediencia al Señor, que nos hemos declarado, hemos declarado que el Señor es nuestro Dios. Y el principio general es que nos comprometemos a obedecer, ¿verdad? Todo su palabra, ¿verdad? Todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Así es que ese es como principio general para nuestras vidas. No sé si ya tienen listos, ¿verdad? El principio número 6, hermanos, que vamos a comenzar ahora, que se llama la comunión. No tienen el material. Fíjate que en nuestro material no aparece el Hasta, principio 6. ¿En serio? ¿Alguien lo tiene o hasta el principio sí? Sí, no, en el nuestro sí está, hermano, el 6. Lo que no tenemos, 7, 8 y 9. El principio tenemos hasta el 6 nada más ahorita. Perfecto. Vaya. Y tal vez, hermano, con respecto a lo que no sabía si se iba a escuchar, pues, ¿verdad? Pero con respecto a la clase de la semana pasada, yo solo agradecer nuevamente, como les dije, porque a mí me quedó mucho más claro la parte que al final yo creo que es una ordenanza, como que el Señor nos dejó de que tenemos que darle, pues, ¿verdad? El diezmo, obviamente me quedó claro también de que no tiene que ser el 10%, ¿verdad? Tal como, pero puede ser más o puede ser lo que al final lo que el corazón le indique a uno, pues, ¿verdad? Y que obviamente lo podemos dar en nuestra iglesia porque es donde nos congregamos, pues, ¿verdad? Y es donde debemos de hacerlo, pero también podemos ayudar a otras personas, pues, también, obviamente, a otras iglesias o a alguien que necesite, pues, ¿verdad? Creo que es la parte que me quedó bien y gracias a todos porque me ayudó a eso, pues. De acuerdo, excelente, hermanos. Excelente, gracias. Muy buen resumen, ¿verdad? Algunos pastores, ¿verdad? Enseñan, ¿verdad? Y no sé si eso al final entra en legalismo, ¿verdad? Tendría que confirmarlo, ¿verdad? Que bueno, o sea, usted, bueno, el Nuevo Testamento nos dice que lo que uno dispone en el corazón, ¿verdad? Eso es lo que va a dar en la iglesia. Entonces, que después de dar eso, ¿verdad? En la iglesia, lo que corresponde, pues usted haga, ¿verdad? Y dé y ayude y haga, disfrute. Por eso ven que el Nuevo Testamento ahí dice, ¿verdad? Mira, vayan, den los diezmos y después disfruten, ¿verdad? De lo que queda, ¿verdad? Así que ese es el principio, ¿verdad? Pero algunos pastores, ¿verdad? Sí enseñan eso, ¿verdad? Pues sí, aparto la parte del Señor y no es que, ok, de esta parte del Señor voy a quitar esto y lo voy a dar allá a unos y a otros, ¿verdad? Eso es lo que algunos enseñan también. Al final de cuentas, ¿verdad? Como les acabo de leer, es obediencia, ¿verdad? A lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Así que cada uno, ¿verdad? Vamos a tener ahí al final dice, vas a tener fama, dice y todo, ¿verdad? Lo que promete ahí en Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, pero el Señor sabe que nos va a dar la salvación, que es lo que más importa, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Al final de cuentas es que tengamos nuestra salvación segura con el Señor. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Hablando de familia, para la hermana Margarita, Dios le bendiga, bienvenidas. Hoy sí, con cámara encendida, Full HD. Excelente. Dios la bendiga. Hablando del material, entonces, hermanos, usted, hermano Carlos Vázquez, no tienen el principio 6 en su material, entonces, hermano. No tenemos, desde el 6 no tenemos en adelante, hasta el 5 llega el nuestro. Ok, de acuerdo. Si gustan que se los consiga, se los mando por El PDF. ¿Y ustedes lo imprimen? Sí, correcto. Ok. No sé si alguien quiere que le dé el material del 7, 8 y 9 ya impreso o les mando los principios 7, 8 y 9 por PDF y los imprime en cada uno. Está bien por PDF, hermano. Está bien, por nosotros también está bien por PDF. Perfecto. Yo se lo voy a mandar ahí al chat más noche, hoy o mañana. Gracias. De acuerdo. Y a ustedes les voy a mandar el 6 también, hermano Vázquez. De hecho, denme un segundito porque si no, no sé si lo quieren ir leyendo ahí en su computadora, hermano. Sí. Sí, si lo puede mandar. Sí, mejor. Está bien. Ahorita.
Ok, ahí lo puse ya en el chat. Ahorita está procesándose al 50, al 100%. Ahorita vean si ya les aparece. Hermana Margarita, para ustedes está bien que les mande por PDF entonces los principios 7, 8 y 9. Sí, sí, hermano. Perfecto. Perdón, ¿en Word los tiene? No, en PDF me los han pasado, fíjense. Ah, vale, está bien, está bien. De acuerdo. Más noche o mañana se los paso, oye, con todo gusto. También Ok. el 7, 8 y 9 no lo tenemos nosotros. Sí, de acuerdo. Mañana hoy en la noche o mañana les paso el 7, 8 y 9 para que Excelente. todos estemos ya completos. Gracias. Gracias. Con gusto. No sé qué le pasó a José Luis, pero entró y ya no volvió a entrar. Ok, hermanos. Entonces, ahora vamos a comenzar con el principio número 6. Les decía que nos falta el principio 6, 7, 8 y 9. Y más o menos nos faltan unos 3 meses y medio más o menos de clase. Así que allá por agosto, septiembre, vamos a estar saliendo, ya estamos acercándonos al final, ¿verdad? De este proceso. Antes que se me olvide, no va a ser que al final se me olvide, habíamos hablado con todos también del Día del Evangelismo, ¿verdad? Que es el sábado 28 de mayo, y que habíamos hecho la propuesta de ir a un lugar que se llamaba Sinquera primero. No sé si, recuerdo que, no recuerdo si ya les comenté que hubieron unas situaciones ahí, y ya no es el plan ir a Sinquera, ¿verdad? Donde habíamos hablado primero, pero el hermano Nahum, la iglesia de Hilo Vasco como tal, pero está en formación de creación de una obra en un lugar que se llama Aguasarca. Ellos están, el hermano aún dice que ya tienen como 2 o 3 años, ¿verdad? De estar yendo a predicar, a evangelizar a ese lugar. Está en proceso de formación, digamos, la iglesia. Hermano aún nos comenta, por favor. 4 años vamos a tener. Hoy en julio se va a cumplir 4 años de estar trabajando ahí. Ok. En el cantón Aguasarca, Caserío El Gavilán. Ok, gracias, hermano. Entonces está en proceso de formación. Las reuniones o los cultos los hacen en la casa de unos hermanos que han dado su casa para hacerlo. Entonces es una obra en proceso, ¿verdad? Que la iglesia de Hilo Vasco está trabajando, ¿verdad? Ese era el otro plan, ir el 28 de mayo ahí al día de evangelismo, ¿verdad? Sin embargo, nos reunieron de la iglesia, todo el liderazgo reunieron hace un par de semanas, y los que son los de la iglesia, ¿verdad? Que están en grupo pequeño, ya les han de haber comentado, ¿verdad? Que para el 28 de mayo, el día del evangelismo, la iglesia ha preparado una actividad que se llama el Pet Day, ¿verdad? Y la idea es que cada miembro de la iglesia, ¿verdad? Lleve a su mascota ese día a la iglesia, pero que lleve a un amigo no cristiano que tenga mascota también, ¿verdad? Y que ahí van a haber consultas y van a haber cosas de mascota, pero se van a aprovechar para evangelizar ese niño. ¿De acuerdo? Entonces esa es como la actividad de evangelismo que va a realizar la iglesia, y que a la cual pues todos debemos, en la cual todos debemos participar, ¿verdad? Como miembros de la iglesia. Por eso ya hablamos con el hermano Roberto Alegría, pues, y estamos de acuerdo en que no vamos a hacer la actividad como avance, ¿verdad? De ir a la obra en Aguasarca, por lo menos ahorita en mayo, ¿verdad? No vamos a hacer esa actividad para que cada uno de ustedes pueda participar de esa actividad en la iglesia, ¿ok? Si no les han comentado sus líderes, pues pronto les van a comenzar a decir y a animarlo, ¿verdad? Para que vayan preparando las personas que van a invitar ese día a la iglesia. ¿Ok? Sí vamos a ir a Aguasarca, por supuesto. Si no vamos antes de la graduación, sí sería el viaje misionero de graduación, de avance, sería ahí, hermanos. Ya hemos hablado de eso con el hermano Roberto Alegría. Sería ir a evangelizar, ¿verdad? Al cantón Aguasarca, para apoyar precisamente la obra, ¿verdad? Que están levantando la Iglesia Bautista de Hilo Vasco. ¿Ok? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Listo. Gracias, hermanos. Muy bien, entonces
les decía que vamos a conversar, ¿verdad? Vamos a comenzar un nuevo principio que se llama la comunión y está basado en Hebreo 10, 24, 25, ¿verdad? Que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuánto veis que aquel día se acerca. Eso es en relación, la base bíblica para la comunión, ¿verdad? El objetivo, pues, precisamente es conocer la importancia de la congregación, el compañerismo y los grupos pequeños como pilar de la iglesia, ¿verdad? Vamos a desarrollar eso en 3 sesiones y ahora vamos a ver la lección 1, ¿verdad? Pero antes, ¿verdad? Vamos a conversar un poco sobre qué es la comunión, ¿verdad? El primer tema que vamos a ver ahora se llama la importancia de congregarse, que está en la página 3, ¿verdad? Vamos a ver la página 3 y 4 y media. 3, 4 y media son las páginas que vamos a ver. ¿Ok? Pero vamos a comenzar viendo un poco acerca de la definición y la voy a leer rápido porque el otro sábado vamos a hablar precisamente justo del tema de la comunión, ¿verdad? Pero voy a leer rápido la definición, ¿verdad? Que dan en los diccionarios bíblicos acerca de esto, ¿verdad? Que viene del griego koinonía, ¿verdad? Esa palabra ya muchos la conocemos, ¿verdad? Que se refiere a, ¿cómo se llama? A la vivencia de la iglesia y que todos compartimos, ¿verdad? Y que todos tenemos un momento de koinonía, dicen algunos, ¿verdad? Hablan en griego, ¿verdad? Entonces, se deriva de la palabra griega koinonía, ¿verdad? Que significa tener en común, significa compañerismo, significa, denme un segundito, permite. Estoy dándole acceso a mi hermana Ana Ruth y José Luis, que tiene problema, pobre José Luis, porque no logra entrar. Es que parece ser que energía como que no tienen en la zona. Ah, ok. Ha escrito ahí en el chat, en el WhatsApp. Ah, ok. ¿En el WhatsApp? Sí, en el Okay. WhatsApp. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, porque ya van 2 veces que pone aquí para admitirlo y se vuelve a salir, se lo vuelve a sacar. Entonces, ¿verdad? Koinonía, precisamente es eso, ¿verdad? La hermana Ana Ruth también. Ah, no, aquí está. Hermana Ana Ruth, bienvenida, Dios la bendiga. Dios bendiga, hermanos. Ya es un poquito tardecito, pero No que tenga sea un pena. rato vista. Sí, no, comenzando, vamos ahorita la enseñanza. Koinonía, ¿verdad? Entonces dijimos, es tener en común compañerismo, comunión. Denota 2 cosas, vean, la parte que uno tiene en cualquier cosa es una participación, un compañerismo reconocido y gozado. Así se usa de las experiencias e intereses comunes de los cristianos que describen Hechos 2:42 como comunión en señal de compañerismo, de compañía, también de la participación en el conocimiento del Hijo de Dios, 1 Corintios 1:9, como comunión, como participación, también como de compartir, ¿verdad? Se ve borroso. No sé si solo soy yo la que veo borroso. Todo bien borroso. No, hermana, está borroso. Se veía bien, pero de pronto se puso borroso. Ah, ok, todo bien borroso. Pensé que me había cambiado ya el nivel de la luz. No, sí, ya está. Hoy sí ya está. ¿Ya se estabilizó? Ok, hermana Margarita, ¿ya se ve bien? Sí, hermano. Ok, perfecto. Seguramente el internet se baja, ¿verdad? La potencia del internet y entonces es que se pierde como la calidad de la imagen. Entonces, denota estas cosas, ¿verdad? Que estamos viendo acá, que dice, también denota de compartir en la conciencia de los efectos de la sangre, ¿verdad? Esto es la muerte de Cristo y de su cuerpo, como ello es proclamado por los emblemas de la cena del Señor, ¿sí? Ya hablamos de la cena del Señor, ¿verdad? Primera de Corintios 10:16, hablando de comunión, ¿verdad? De la participación en lo que se deriva del Espíritu Santo, 2 de Corintios 13:14, ¿verdad? Comunión, participación,
Filipenses 2:1 habla de comunión también. De la participación en los sufrimientos de Cristo, como lo describe Filipenses 3:10, que es, somos partícipes, recuerdan, de compartir en la vida de resurrección poseída en Cristo, y así de la comunión con el Padre y el Hijo. Primera de Juan 1:3-7 también habla de comunión, ¿verdad? Negativamente, el término comunión de forma negativa es de la imposibilidad, o sea, habla o denota también de la imposibilidad de la comunión entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Que no hay comunión entre esas dos cosas, ¿verdad? Está en 2 Corintios 6:14, ¿verdad? Así como denota también, literal B, la comunión manifestada en los hechos, ¿sí? En los hechos, no el libro de los hechos, sino en los hechos de la vida, ¿sí? En los efectos prácticos de la comunión con Dios, producidos por el Espíritu Santo en las vidas de los creyentes como resultado de la fe. ¿Ok? Filemón 6, ¿verdad? Utiliza la palabra participación, comunicación, ¿verdad? Dice, y hallando expresión en el servicio conjunto a los necesitados. ¿Sí? Romanos 15:26, ¿verdad? Habla de ofrenda, de colectas, hacer cierta comunión, ¿verdad? Segunda de Corintios 8:4, participar, comunicar, contribución, contribuir. En Hebreos 13:16 habla de ayuda mutua, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Es relacionado a la comunión, ¿verdad? La coinonía, comunicación. Y en el coadyuvar, en la extensión, vea cómo cierra, ¿verdad? En la extensión del evangelio mediante la aportación de dones, comunión en el evangelio también hay, ¿verdad? No lo vamos a detener ahorita en eso, ¿de acuerdo? Solo es para que tengamos todo lo que conlleva, ¿verdad? La palabra comunión, ¿ok? La base bíblica, ¿verdad? Hebreos 10:24-25 es una exhortación, ¿verdad? Que se nos hace, ¿verdad? Y tiene que ver con la relación horizontal entre los creyentes, ¿sí? O sea, entre nosotros primero, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? En una versión dice, y considerémonos cómo podemos incitarnos, dice una, mutuamente al amor y a las buenas acciones. Dice que nos incitemos, ¿verdad? Veamos cómo nos incitamos al amor y a las buenas acciones, ¿verdad? Eso dice una versión. El sentido del verbo griego acá está en 14 ocasiones en que se menciona en el Nuevo Testamento, que es prestar atención, ¿sí? O sea, el término consideremos, dice, y considerémonos, va más allá de decir, ay, sí, pobrecito el hermano, ¿verdad? Va más allá de eso, en realidad, ¿verdad? El término del griego original, que es catanoeo, algo así es el efecto de eso es prestarle atención en el sentido intensivo a las personas, ¿ok? Más allá de considerarlos, es prestarles mucha atención a las personas, ¿ok? Por tanto, ¿verdad? El sentido aquí no es el de tener consideración, dice a los otros hermanos, según suele entenderse la frase tener consideración, ¿verdad? Sino la de prestar atención a incitarnos mutuamente, ¿verdad? A que nosotros tenemos que ver a las personas y ser de la iglesia, ¿verdad? E incitarnos mutuamente, ¿verdad? Como lo ha puesto la nueva, fue la nueva versión internacional la que lo presenta de esa forma, ¿verdad? Y es curioso que el autor de esto, ¿verdad? Haya usado la palabra incitación, que hace alusión, fíjense, hermanos, al mismo vocablo griego, a un vocablo griego que se llama paroxysmon, así es el vocablo griego, que usa Lucas al describir el acaloramiento de Pablo y Bernabé en la disputa sobre Marcos. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Pablo no quiere a Marcos, ¿verdad? Y se enoja y no lo quiere, pues, y lo rechaza, ¿verdad? Ya en Hechos 15:39. Dicho, el vocablo, ¿verdad? Que se usa ahí, no sale en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, fuera de esas dos veces que se menciona.
En el griego clásico, hermanos, indica el grado más alto de la fiebre, indica ese término, ¿sí? Podríamos decir entonces que hay como una calentura o una temperatura mala, como la de hecho, ¿verdad? Que estaban enojados Pablo, ¿verdad? Y rechazó a Marco, ¿verdad? Ya. Entonces una temperatura o calentura mala y otra buena, ¿verdad? Como es el caso aquí, de este versículo que dice, considerémonos como incitarnos mutuamente, ¿verdad? El amor mutuo entre los creyentes, hermanos, que quiere decir, ¿verdad? Esto de incitarnos, que el amor mutuo, ¿verdad? Entre nosotros los creyentes debe ser ferviente y práctico, ¿verdad? Con mucho ánimo, ¿verdad? Y con mucha gana, ¿verdad? No frío, ¿sí? Y solo de labios, ¿verdad? Tiene que ser sincero, ¿verdad? El amor mutuo en los creyentes, como lo presenta Primera de Juan 3:16, ¿verdad? ¿Recuerdan Primera de Juan 3:16 al 18, ¿verdad? Más aún, la piedad hablamos antes de la forma vertical que es horizontal entre los creyentes, ahora de la forma vertical, la piedad vertical hacia Dios, ¿verdad? Hacia arriba, se demuestra de forma práctica, se prueba, ¿verdad? En el amor horizontal al prójimo. O sea, yo amo a Dios, sí, pues sí, yo amo a Dios, ¿verdad? Ok, lo pruebo mostrando el amor al prójimo. Ok, están relacionados, ¿verdad? Solo que es un amor vertical hacia Dios y compruebo que amo a Dios cuando amo al prójimo. Por eso, ¿verdad? Menciona el autor que las buenas obras después del amor, ¿verdad? Por eso dice arriba el texto, mutuamente al amor y a las buenas acciones, dice esa versión. ¿Ok? ¿De acuerdo? Dice, como algunos tienen por siempre, exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca, ¿verdad? Finalmente, en el versículo 25, que es esto, como algunos tienen por costumbre, dicen, la exhortación tiene una relación directa, ¿verdad? Con el ambiente congregacional, el eclesial, ¿verdad? En una versión dice, no desertemos de nuestras reuniones, dice en el 25, como suelen hacer algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuanto que veis acercarse el día. ¿Ok? Este versículo entonces se amplía un poco más. El verbo que aquí se traduce, que dice desertemos, es una palabra griega bien rara, enkateleipontes, que está en un participio presente que da la idea de un alejamiento continuo. O sea, desertar está relacionado con un alejamiento continuo. ¿Sí? El mismo que aparece en Mateo 27:46, Marcos 15:34 y Marcos 15:34 y 2 Timoteo 4:10-16 y otras citas también hay. Esto es más que un simple dejar, ¿sí? de ir a la iglesia, ¿sí? Es más que eso, ¿verdad? Es un modo de desertar, ¿verdad? Así como los militares, ¿verdad? ¿Cuándo dicen que desertó un soldado? ¿Alguien sabe? ¿Alguien fue militar? No. ¿Cuándo dicen que desertó en el ambiente militar? ¿Hola? ¿Alguien? Que se va del ¿cómo se llama? Del cuartel, pues, ¿verdad? Que se va. Se va, ¿verdad? Deja el Así cuartel. Y normalmente no Así es. anuncia, no renuncia, ¿verdad? Y dice, no, mira, yo me quiero ir, ¿verdad? Porque sabe que lo van a disciplinar duro y quizás hasta después lo van a dejar ir, ¿verdad? Pero entonces se va, ¿verdad? Sin decir nada, deserta, ¿verdad? Esa es la palabra. Entonces, es un modo de abandonar, de dejar de congregarse, que dice acá, ¿verdad? Y pregunta, ¿verdad? ¿Qué motivos podían alegar estos creyentes hebreos para no asistir a las reuniones de la congregación? ¿Sí? Y hay una serie de respuestas posibles, ¿verdad? Una es, podría ser pereza, desgano, indiferencia, ¿verdad? O negligencia, que como causa y como causa y como efecto
solía aliarse, ¿verdad? Con una fe vacilante y enferma, ¿verdad? O sea, no eran creyentes saludables y decían, ok, veían, hoy es domingo, hoy hay que ir a la iglesia, ay, no, no voy a ir, y que pues, ¿verdad? Esa actitud, ¿de acuerdo? O pereza, ¿verdad? O desgano, hoy no tengo, hay partido, ¿verdad? No voy a ir, ¿verdad? O indiferencia, ¿verdad? La iglesia, sí, ahí podemos ir cualquier otro día, ¿verdad? Entonces, esas son unas causas, ¿verdad? Que podrían ser, ¿verdad? Cualquiera de esas podría ser de eso, ¿verdad? También podría ser el egoísmo, aunque fuera con el pretexto de darse más a Dios, ¿verdad? Decir, no, es que yo en todo lo que voy en el camino, yo estoy alabando a Dios, ¿verdad? Entonces, no, mejor no voy a la iglesia, ¿de acuerdo? También dice que podía ser la soberbia, que rehuye el trato con el pueblo, o sea, para ir a mezclar con toda esa gente, ¿verdad? De la iglesia, y que hay que lo quieren andar abrazando a uno, ¿verdad? Y que después que quieren que uno se meta ahí a un grupo pequeño, ¿verdad? Y después que a estudiar, ¿verdad? Y un montón de cosas. No, no, ¿para qué voy a hacer eso, verdad? Hasta hablando del pueblo hebreo en este punto, ¿verdad? Ahí hay ejemplos en 1 Corintios 11, 18 al 22, Santiago 2 al 6. Hacen una última aclaración y dice, podría ser, y que es lo más probable, dicen, el temor de las persecuciones que se acercaban en el horizonte, ¿verdad? O sea que, obviamente, ¿verdad? Si a uno lo ven salir de la iglesia, ¿verdad? Y están allá afuera, vigilando, ¿verdad? ¿Quiénes son los creyentes para perseguirlos y golpearlos, tirarles piedras? Entonces muchos dicen, o sea, no, ¿verdad? Mejor no vamos, hay mucho riesgo, ¿verdad? Más que andamos a los niños y todo. Entonces, mejor no, ¿verdad? Y eso dice, claro, que es lo más probable, dice, que por eso en ese momento, ¿verdad? Desertaron de la iglesia. Yo agregaría uno, ¿verdad? En el contexto actual, decepción, ¿verdad? De los líderes, de los pastores, ¿verdad? Que los defraudaron, que quedaron mal, ¿verdad? Que no los cuidaron, no estaban pendientes de ellos. Y algunos hasta se molestan, ¿verdad? Y se van de la iglesia porque al líder se le olvidó el cumpleaños, o sea, no lo saludó. Sí, o sea, entonces lo hirió fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí se ve el grado de madurez, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? O sea, se enojó y hasta se fue de la iglesia porque no recibió un saludo de un pastor, o un pastor lo ignoró, ¿verdad? Lo saludó, él iba pasando y lo saludó, y el pastor iba tan corriendo, ¿verdad? Que lo ignoró, o sea, no le contestó. Entonces, se fue de la iglesia resentido, ¿de acuerdo? O sea, agregándole una más, ¿verdad? Esto que no está en este material, ¿verdad? Todo esto que les estoy dando, perdón, no está en su material, ¿verdad? Es información adicional para todos. Entonces, varios motivos podrían ser, ¿verdad? Lo que pasen. También, bueno, no hay mucha diferencia, hermanos, ¿verdad? Entre las reacciones, ¿verdad? De los hebreos a que se hace referencia ahí, ¿verdad? En la escritura, lo que acabamos de ver, a quien Pablo, ¿verdad? Dirigió este versículo, ¿verdad? De Hebreos. No había mucha diferencia entre ellos y los españoles también del siglo XX, ¿verdad? No es algo, los españoles, ustedes saben, ¿verdad? Que en España, o sea, es complicadísimo oír que la gente vaya a la iglesia. A los misioneros les cuesta hacer que la gente vaya a las iglesias, ¿sí? Entonces, pero no es algo exclusivo, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Sino en todas las naciones, ¿verdad? Y aquí hay algo fuerte para nosotros, fíjense. Dice, no es algo exclusivo de las naciones, de los españoles. Dice, vamos a ver si ya puede entrar José Luis. Sino de todas las naciones en donde, fíjense, la comodidad, ¿verdad? Y el bienestar material han hecho perder el sentimiento de la propia indignidad y de la necesidad de acudir a la presencia de Dios en compañía de nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Que el materialismo, ¿verdad? Haya hecho que la gente caiga en eso, ¿verdad? Y que diga, ¿para qué nos vamos a ir a involucrar con tanta gente aquí, ¿verdad? Entonces, puede ser, ¿verdad?
Entonces, ¿qué puede esperarse? Entonces, imagínense con que alguien que es inmaduro espiritualmente, ¿verdad? Pues va a tener reacciones fuertes en cuanto a esas cosas, ¿verdad? De lo que viva en la iglesia. Y lo va a motivar a retirarse, pues precisamente, ¿verdad? Lo contrario de desertar, ya hablamos antes de desertar, lo contrario entonces de desertar de las reuniones sería el pensamiento de un autor, ¿verdad? Que es reunirse, o sea, sí, ¿verdad? Deserté, me voy, ¿verdad? Lo contrario es reunirnos para una mutua exhortación, ¿verdad? Que es lo que habla el versículo, ¿verdad? Sino exhortándonos, ¿verdad? Sí, sino exhortándonos, ¿sí? Reunirnos para una mutua exhortación, es decir, para animarnos mutuamente de palabra y con el ejemplo a mantener inamovible, ¿verdad? La profesión de la esperanza y el fervor del amor mutuo entre hermanos. Aunque el número de creyentes, ¿verdad? No lo es todo en las iglesias, ¿verdad? En las reuniones de las iglesias, pues es cierto que ayuda a sentirse apoyado, más seguro, ¿verdad? Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia, ¿verdad? Que cuando estamos en un grupo pequeño, por ejemplo, ¿verdad? Y hay muchos hermanos y todo, o sea, tenemos una vivencia muy bonita, ¿verdad? Y cuando nos pasa algo, ¿verdad? Al grupo pequeño, hey, hermanos, me pasa esto, ¿verdad? Primero ayúdenme a orar, ¿verdad? Y luego el líder ve y dice, no, mira, veamos qué más podemos hacer, ¿verdad? Por ello, nos apoyamos, ¿verdad? De esa forma. Esa es la vivencia de los grupos pequeños, pero eso lo vamos a hablar al final, es el último tema. Entonces, ¿verdad? El no sentirnos aislados ni solos, sobre todo en esos momentos de peligro o de angustia, es un estímulo y ánimo para ir adelante y no desfallecer, ¿verdad? Es animarnos, ¿verdad? Animarnos y alentarnos unos a otros. Y fíjense, hermano, como esta última parte, ¿sí? Cuanto veis, dice, y tanto más que hagamos esto, ¿verdad? Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, aquí hay un sentido de urgencia por hacer esto, ¿verdad? O sea, porque tiene que ser ya esto, ¿verdad? El hecho de que nos demos ánimo, ¿verdad? Unos a otros en la congregación, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque ahí está presente, ¿verdad? El día está cerca. Esta cercanía está hablando de la segunda venida de Cristo, precisamente, ¿verdad? Y esa cercanía de la segunda venida del Señor había de estimularles en ese momento, ¿verdad? A los hebreos que estamos en esta cita bíblica y a nosotros también. ¿Ustedes creen que no? A nosotros también, ¿verdad? Debería de estimularnos a estar bien preparados para recibirle, ¿verdad? ¿Sí? Porque el Señor está cerca. Eso conlleva Hebreos 10, 24 y 25, y de ahí surge entonces una pregunta, conociendo esto, ¿verdad? ¿Creen ustedes que es responsabilidad de cada uno de nosotros ayudar a edificar una iglesia sana? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que todos tenemos responsabilidad? Definitivamente, sí. Ok. La respuesta es dura. Si eres cristiano, creemos que lo es, ¿verdad? O sea, si nosotros decimos, ¿verdad? Que, como hemos leído antes, ¿verdad? Hoy yo, hijo de Dios, ¿verdad? Declaro que el Señor es mi Dios. Entonces él dice, tú eres mi pueblo. O sea, qué bonita, ¿verdad? La comunicación, súper bien. Ok, perfecto, listo. Y hemos hablado antes de, o sea, somos hijos de Dios, ¿verdad? Que adquirimos privilegios, ¿verdad? Y también obligaciones, ¿verdad? Algunas que cumplir, ¿verdad? Algunos, y son, pues, obedecer la palabra de Dios. Y esto es uno, ¿verdad? Si hemos dicho, ¿verdad? Que hemos aceptado a Cristo, somos cristianos, somos hijos de Dios. Entonces, creemos que lo es, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Vamos a ver algunas, ayúdenme a leer Mateo 28, ahí la familia Alma y hermano Carlos, Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad? ¿Por qué o de qué forma, verdad? Vamos a nosotros a contribuir a que exista a edificar una iglesia saludable, ¿verdad? Si somos miembros, ¿verdad? De esa congregación, ya hablamos antes de los miembros, ¿verdad? Que
que nos compara, ¿verdad? El Señor con los miembros humanos, ¿verdad? El cuerpo, que el brazo no le puede, la mano no le puede decir a la oreja, pues no te necesito, ¿verdad? O sea, el pie no le puede decir a la cabeza, yo no te necesito, ¿verdad? Yo solo voy a caminar. Ok, gracias. Dale, Carlos. Dale, Carlos. Dice, entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan con todos los pueblos, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Hasta ahí va. Sí, hasta ahí el 20, termina. sí. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama eso? ¿Recuerdan qué es eso? Lo que hizo en ese momento. La gran comisión, ¿no? Sí. La gran comisión, ¿verdad? Es una Gran orden. comisión. La gran comisión, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? ¿En qué momento sucedió esto? ¿En qué momento sucedió esta gran comisión? ¿Qué estaba pasando históricamente en ese momento? Cuando ya se iba. Estaba por ascender. Ya, ¿verdad? Ya había resucitado, ¿verdad? Sí, resucitó, ¿verdad? Y los encontró, ¿verdad? Que iba a Galilea y en Galilea los encontró. Ya, ¿verdad? Eso era parte de las cosas que hizo y nos dejó esta gran comisión, ¿verdad? Que hiciéramos discípulos. Entonces nosotros vamos a contribuir a tener a edificar una iglesia sana, ¿verdad? Como para haciendo esto, ¿verdad? Discípulos, ¿verdad? Porque Jesús nos ordena que lo hagamos y vean que lo hace de una forma absoluta. O sea, ese era el lenguaje misional que Jesús utilizó en esta porción o en la gran comisión. Les dijo, ¿verdad? 4 veces menciona el adverbio todo. Le dice toda la autoridad para enseñar a todas las etnias, todo el consejo de Dios, confiando en toda la presencia de Jesús, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Revela que Dios tiene un plan, ¿verdad? Perfecto para toda la creación, ¿sí? Desde el principio lo tiene, ¿verdad? Y que todos los recursos que necesita la iglesia ya le han sido dados. Todo el poder, ¿verdad? Todo el alcance, todo el contenido y todas las promesas, ¿verdad? Han sido dados. ¿Ok? ¿Por qué? Es importante entonces congregarse. Ese es el título que ustedes tienen ahí en la página 3, ¿verdad? La importancia de congregarse, ¿verdad? ¿Por qué entonces también es importante congregarse? A ver, si no, si alguien, digamos, no se congrega, ¿será que puede llevar el evangelio? ¿Puede ir a predicar? ¿Puede ir en la calle y evangelizando? ¿Sí o no? Si es cristiano. ¿Lo puede hacer? ¿Puede cumplir esta ordenanza? La gran comisión. No entendí la pregunta, hermano. Que sí. A ver, si alguien, porque la importancia de congregarnos es el título que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque tenemos una ordenanza de ir a ser discípulos, ¿verdad? Eso es precisamente evangelizar, ¿verdad? Definitivamente todos estamos claros con eso, ¿verdad? Alguien que no se congrega, digamos, ¿puede evangelizar, sí o no? Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la única desventaja que le vemos a que alguien no pertenezca a una iglesia? Dígame, hermana Ana Ruth. Sí, en cuanto a la pregunta anterior, creo que primeramente si tenemos la responsabilidad de edificar una iglesia sana, el cristiano tiene que ser un cristiano saludable, ¿verdad? Entonces, y si no se congrega, o sea, ¿será que se está alimentando de la palabra de Dios? O sea, me quedaría como la duda, pues, que alguien que diga ser cristiano, pero que no se congrega, vaya a evangelizar. Sí, Y okay. con esto no quiero decir que el Señor no lo va a usar, ¿verdad? Claro, porque Él usa todo lo que Él quiere y cuando Él quiere, ¿verdad? Pero
me queda como así como la duda, ¿verdad? De que qué tan efectivo puede ser si no se está congregando, ¿verdad? Ok. Sí, No, quizás yo ahí- igual considero que hermana Ruth, porque una persona puede predicar, puede llevar la palabra, incluso hasta puede ser muy congruente y muy persuasiva y hablar con la palabra, pero si esta persona no se está alimentando, ¿verdad? En un lugar en donde va a ser edificado y puede ser nutrido, difícilmente va a ser, como le dijera, un evangelio expansivo, por decir algo, el que él va a llevar, sino que va a ser limitado por lo que él piensa, por lo que él cree y por lo que él, como le dije, ha entendido o ha comprendido, si es que no se congrega, porque allí en la congregación es donde se va a alimentar de la palabra, creo. Ok. Gracias, hermano. Ok. Carlos, ¿y algo? Que le iba a hablar primero, pero Le cedo la palabra. bueno, yo predicar en el sentido de que puede compartir un plan de salvación, versículos bíblicos y Evangelizar, todo, sí. cualquiera lo puede hacer. En la calle, Pero- imagínense. Ajá. Sí, pero el mandamiento del Señor de Mateo incluye algo más, porque él le dice guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y ahí incluye lo que el Señor habla, que en Hebreos se menciona como la ley de Cristo, que es la ley del amor cristiano, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo le puede enseñar a otros que de las cosas que también el Señor mandó fue la comunión de la Santa Cena? Si no se relaciona con personas, no está porque nosotros somos pulidos por el Señor precisamente en el trato con otros, ¿verdad? En el convivir con otros, con personas de diferente tipo, ¿verdad? Entonces es necesario verdaderamente, porque una persona puede decir, pero es que yo yo busco seminarios bíblicos excelentes, tengo buenos libros, estudio solo en mi casa, pero se necesita el calor humano, ¿verdad? El calor de familia de Dios para yo poder transmitirle al otro, porque si no quedaría corto, ¿verdad? Estaría enseñándoles a los demás a hacer islas, no a la comunión que el Señor vivía, que de hecho Él fue el primero que dio ejemplo de comunión con los discípulos, ¿verdad? Él no les iba capacitando a ellos o enseñando a aislados y cada cual por su lado, sino que siempre se vio la cuestión de compañerismo. Y se vio en hechos, ¿verdad? Cuando la iglesia empezó y empezó a formarse iglesias en otros lugares, pero siempre se hablaba de ese estar juntos, congregarse, el tener el mismo sentir en Cristo, en el Espíritu Santo, etcétera. Es lo que pienso yo. Gracias, hermana. Muy amable, gracias. Hermana Ana Ruth, otra vez. Dele, hermana Ana Ruth. Bueno, después entonces. Perdón, Carlos. Ya sí. te doy la palabra. Disculpa. Dale después. Primero No, las solo damas. el aspecto en cuanto a alguien que no se esté congregando y de llevar el evangelio. Se puede llevar el evangelio, pero digamos hay como una limitación porque esa persona quizás solo va a llegar a evangelizar, más no va a llegar a ser un discípulo, porque el solo evangelizar, digamos que es solamente una parte o un nivel, ¿verdad? En cambio, ya un discípulo usted le tiene que enseñar mucho más allá que lo que es el evangelio. Okay. No va a ser Solamente. discípulos, dice usted, ok. Ajá, Ya, o sea, ok, se ya, quedaría entiendo. corto, pues, Sí. porque no es solo de llevar el evangelio. Yo puedo llevar el evangelio, pero mi responsabilidad no es hasta ahí, Sí. sino que debo de dar un paso más en tratar de discipular a esa persona que voy a evangelizar. De acuerdo, ok, de acuerdo. Ajá, familia Vázquez. Sí, es que yo creo que vaya, todos los comentarios me parecen bastante acertados, ¿verdad? Más bien habría que preguntarnos si alguien que no tiene comunión con Dios puede evangelizar, y ahí mi respuesta sería rotundamente no. Pero alguien que no se congrega no necesariamente es que no tenga comunión con Dios, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque el evangelismo nació con una persona, ¿verdad? No sé si ustedes conocen la historia del Salvador, cómo vino el evangelio.
El evangelio vino hace más de 100 años y no vino una iglesia, vino un hermano que no se congregaba. Y él vino y él comenzó a evangelizar. Quiere decir de que sí puede evangelizar a alguien que no se congrega. Ahora, si ustedes, no sé si la última vez que cuando estuvimos en pandemia, oímos cuando los predicadores, los misioneros que estaban en España, no sé si recuerdan una enseñanza que dio Wilfredo Figueroa, y el tema era más fruto. Y entonces él hizo una gran pregunta y dijo, miren, yo tengo un hermano que tiene 10 años de estar evangelizando en cierto lugar y en 10 años no se ha convertido nadie. Entonces él preguntaba, ¿cuál fruto? ¿Verdad? Porque nosotros el fruto lo vemos como las personas convertidas. Y no, el fruto es el que el Espíritu Santo está en nosotros. El amor, el gozo. O sea, el hermano que esté 10 años predicando solo, sin congregarse, y que no se congregue nadie, no significa que él no tenga comunión con Dios. Entonces son cosas, hay que analizar bien el tema, ¿verdad? Más bien, la pregunta sería, ¿alguien que no tenga comunión con Dios puede evangelizar? La respuesta es no. Pero alguien que no se congrega sí puede predicar, porque no depende de la congregación para ir a evangelizar, ¿verdad? Cuando la iglesia, como les mencionaba, hace 100 años el evangelio entró a El Salvador, solo vino un hermano y no habían iglesias en El Salvador. Y ahora, ¿cuántos creyentes habemos? Entonces, no nos podemos poner nosotros una restricción o creer que alguien que anda evangelizando, si no se congrega, no puede hacerlo. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando mi papá se fue a Chalatenango, él fue solo, ¿verdad? Lo único que llevó fue la bendición de la iglesia, que le dijeron, hermano, tiene el permiso para que usted vaya a dulce nombre de María. Y él fue solo. Cuando llegó allá no había nadie. Y durante todo ese tiempo él no se congregó, pero eso no significaba que él no tenía comunión con Dios, ¿verdad? Al final hoy hay una iglesia. Entonces el evangelio nace con una persona y se tiene que propagar. Okay, hermano, gracias, sí. hermano Guillermo, Ajá. pero una cosa es tener comunión y otra cosa es obedecer. Y me quedo con el ejemplo último del hermano, que dice que su papá fue con la autorización de la iglesia y fue a plantar iglesia. No solo fue a evangelizar, ¿verdad? Porque llevar el plan de salvación, todos lo podemos hacer, ¿verdad? Incluso el que no se congrega, pero cuidar de las ovejas, ¿verdad? Eso es un mandato también que debemos de tener los que queremos cuidar, ¿verdad? Y lo que nos está enseñando ahorita Hebreos, pues que con amor fraterno, ¿verdad? Que con ese amor desinteresado, cuidarnos los unos a los otros en amor, porque todos pensamos diferente, actuamos diferente, pero el Dios es el mismo, ¿verdad? Y el amor hacia Cristo es el mismo, el que nos une. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Carlos Martel, disculpa que no te di la palabra. No, tranquilo, ya me sentí mal. Bajé la mano para descansar un ratito, tranquilo. Ok, listo. Dale, está bien, dale. No, interesante. Realmente, precisamente estas capacitaciones, estas clases que estamos teniendo, precisamente es para desmenuzar bien, ¿verdad? Los temas. Y me gusta de que lleguemos a estos puntos porque pues se aclaran y muy interesante. Bueno, mi esposa mencionó algunas de las cosas que estamos ahí como un poco conectados y de lo que la idea que yo tenía en mente. Pero quiero rescatar algo de lo que ella mencionó acerca de islas, ¿ya? Realmente la enseñanza aquí es, digamos, la gran comisión, o sea, cumplir la gran comisión y cumplir la gran comisión abarca no solamente, digamos, darle a conocer el evangelio a una persona, sino que un todo, o sea, hacerlos discípulos, hacer discípulos también a estas personas, o sea, y hacer los discípulos requiere que pueda pasar el proceso del aprendizaje en lo que mencionaba también ella, de que
necesitamos tener el contacto con las otras personas. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vamos a, por ejemplo, a ver qué tanto el Señor nos ha enseñado en cuanto a la paciencia, en cuanto a soportarnos los unos con los otros, cuando la palabra también lo menciona, ¿verdad? Soportándose los unos hacia los otros. O sea, y si estamos como islas, permíteme. Hoy sí. Y si estamos, ya no miraba. Y si estamos como islas, sí puede, o sea, es decir, quizás y le decía a ella, la pregunta quizás cómo reestructurarla diferente, o sea, porque de poderlo lo pueden hacer. Es O sea, correcto. ahora, que lo estarán haciendo bajo el objetivo, bajo la proyección Sí, que Jesús mandó en su palabra, es otra cosa, es otra cosa. O sea, no es que no lo pueda hacer, lo puede hacer, pero no dentro de lo que Dios realmente quiere que haga. sí. De acuerdo, gracias. Solamente. Y precisamente o sea, la pregunta no se cambia, es esa, porque no quería que llegara a eso, ¿verdad? De que no, sí, de su relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque eso cada quien lo sabe. Cada uno de nosotros sabe la relación que tenemos con Dios. Ni la esposa lo sabe, ni el esposo no lo sabe. En realidad no lo sabe. La relación personal que tiene cada uno con Dios. ¿De acuerdo? Nadie, solo Dios y yo sabemos la relación que tenemos. Por eso la pregunta es, ¿puede hacerlo? Por supuesto que puede hacerlo, con todas las consecuencias que han dicho, ¿verdad? Que son muy válidas. El ejemplo que nos pone el hermano Carlos Vázquez, ¿qué estaba haciendo su papá ahí? Cumpliendo la gran comisión. O sea, nada más. O sea, no tenía, o sea, así va uno de misionero, ¿verdad? Solo. Pero vean, hay un detalle, ya va como una meta, ¿verdad? Porque él va a ir a abordar cualquier gente en cualquier lado y lo primero que va a empezar a hacer es, ok, ¿dónde, me evangelizas? ¿Dónde voy a congregarme? ¿Dónde voy a ir? Ah, mira, en mi casa vamos a comenzar a hacer los cultos, ¿verdad? Ahí vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios, porque no es solo, ok, recibiste a Cristo, andate y ahí ve qué haces. No, ¿verdad? Entonces, por eso es la pregunta, ¿verdad? Se mantiene la pregunta. ¿Alguien, verdad, que no está congregándose, ¿verdad? ¿Puede evangelizar? Sí. Entonces voy y pregunto, ¿verdad? Lo hace, convierte a una persona, acepta a Cristo. ¿A cuál iglesia lo va a mandar, verdad? Sí, no, mira, yo lo voy a mandar primero, a unos los mando a esta iglesia porque se les queda cerca a otros los mando a otra iglesia porque les queda cerca y a otros a otra iglesia. Esos son sus hijos espirituales, ¿verdad? Y de repente los hijos espirituales quieren verlo. Hermano, ¿y usted dónde se congrega? ¿En cuál iglesia está? No, en ninguna. ¿Cómo es eso, verdad? ¿Cómo es eso? Si dice que nosotros, la iglesia es ejemplo al mundo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que ver, ¿verdad? Digo, puede tener comunión o no puede tener comunión con Dios y tener una buena relación con Dios o no tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Y puede evangelizar y van a aceptar, hermanos, y van a ser salvos. O sea, Dios ha usado burros, ¿verdad? Para llevar su palabra. Y dice que si ustedes no lo hacen, las piedras van a hablar. O sea, lo pueden hacer definitivamente, ¿verdad? El punto sería el resultado de eso, ¿verdad? ¿Dónde va, como decían ya ustedes, dónde esa persona va a tener crecimiento espiritual? Y cuando vean, ¿verdad? Que de donde estoy, si es que se llega a un lugar a tener crecimiento espiritual, ahí no está el hermano que me evangelizó. Entonces, ¿qué ejemplo me está dando, verdad? Entonces, si no ha madurado espiritualmente, va a decir, no, pues entonces me retiro. ¿Y para qué, verdad? Voy a estar aquí. Sí. Muchas consecuencias tiene eso. Sirve de tropiezo, digamos, y cuando ya uno sirve de tropiezo, ¿verdad? Ya es pecado, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad? Que se pueden ver en esto, ¿verdad? Pero el mandamiento es hacer discípulos, ¿verdad? Y todos debemos hacerlo. Hermano Carlos Vázquez. Sí, solo para comentar algo, ¿verdad? Con respecto a congregarse, es una instrucción que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Es un mandamiento, es un, como digamos, son las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, como el caso de diezmar,
como el caso de La Santa ayudar Cena. a otros, o sea, la Santa Cena, o sea, pero todo eso no es requisito para que yo pueda llevar el evangelio. Por supuesto, como decía la hermana Ana Ruth, que le voy a enseñar a la otra persona si yo no lo estoy aplicando, y ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? De que a lo mejor voy a enseñar mal, ¿verdad? Pero como el fruto de la salvación de la persona no depende de lo que yo haga, porque es por gracia de Dios, ¿verdad? Así es. No sé si cuando Jesucristo le preguntó que quién dicen ustedes que soy yo, unos dicen que soy fulano, otros dicen que soy mengano, y el único que respondió fue Pedro, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo, bienaventurado eres porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Eso es lo mismo que pasa. Usted puede estar, el mejor evangelista que se congrega todos los domingos, puede ser que esté evangelizando a ciertas personas y puede ser que no se convierta. Pero puede ser que una persona le diga, mira, yo soy cristiano y a lo mejor no diezma, a lo mejor no ofrenda, pero eso le puede llegar a la persona porque no depende del hombre el fruto, depende del Espíritu Santo. De acuerdo. ¿Por qué? Porque no depende de las obras que nosotros hagamos, porque si eso fuera así, todos nos andaríamos actando, yo predico porque me congrego, yo predico porque diezmo, y no se trata de lo que yo haga, se trata de llevar el evangelio, y lo único que necesitamos haber hecho es haber recibido a Cristo, ¿verdad? Y ser humildes y decir por fe, aunque yo no me congregue, aunque yo no diezme, aunque yo no haga esto, pero Señor, sé propicio a mi pecador y yo llevo el evangelio. Porque si no, nos vamos a convertir todos en fariseos, ¿verdad? Diciendo quién puede evangelizar y quién no, cuando no nos corresponde a nosotros, sino es el Señor el que tiene que ver nuestro corazón, ¿verdad? El corazón es engañoso y por muy pintado que se vea alguien creyendo que está evangelizando, Dios es el único que puede conocer lo más profundo de nuestro corazón. Y el evangelio, como usted decía, hermano, Dios usó cuervos, Dios usó burros, Dios usó todo porque Él es soberano y no depende de nosotros que el evangelio dé los frutos, ¿verdad? Ese sería quizás el comentario para cerrar de lo que yo, de mi punto. Gracias, sí, gracias, hermano. El Señor va a usar lo que sea para evangelizar, así que lo que hemos hablado, ¿verdad? Son las consecuencias, ¿verdad? Y el ejemplo que alguien que no está congregándose, ¿verdad? Va a dar, ¿verdad? El testimonio que va a dar, ¿verdad? Y que no va a poder darle un seguimiento de discipulado, digamos, a una persona que convierta, ¿verdad? Los misioneros es diferente, ¿verdad? Porque se van solos, ¿verdad? Sin nada, a comenzar un proceso, ¿verdad? Definitivamente, pero comienzan, ¿verdad? A reunir, ¿verdad? A las personas y a empezar a discipularlos y empiezan a crecer espiritualmente, ¿verdad? Así que ese es el punto, ¿verdad? Tenemos un mandato, ¿verdad? Adicionalmente, ¿verdad? Vamos a ir más rapidito, ¿verdad? Son las 6:10 ya. Podemos seguir, ¿verdad, hermanos? Ya, vamos a ir más rapidito a esto. Hermana Alma, ¿quién sigue ahí? No, nada, quizás para el próximo sábado, quizás. Está interesante el tema, realmente. Bueno, sí, lo que pasa es esto, es que ahorita vamos a tener que retirarnos porque él tiene una entrevista hoy en la radio. Es una entrevista de un grupo, y entonces hay que tener más cuidado, sobre todo, aunque esté grabada, hay que tener cuidado en el montaje del programa. Y sí, como a las 7 empieza, hay que ya tener las cosas listas. Dale, Carlos, luces, cámara y acción ahí, Carlos. Pero sí, o sea, está interesante. Ahí si seguimos con el tema, quiero aportar algo también el siguiente sábado. Ok, perfecto, listo. Sí, vamos a terminar de ver lo que está en el material para hoy. Espero hacerlo rapidito. ¿De acuerdo? Hasta luego, hermano Carlos y Alma. Bendiciones a todos. Bendiciones. Tenemos se nos ha asignado, ¿verdad? A todos también, ¿verdad? Y al congregarnos, ¿verdad? Ahí también tenemos la oportunidad de cumplir con ese ministerio que se nos ha sido asignado. ¿Ustedes conocen este ministerio que todos tenemos? 2 Corintios 5:18, hermana Margarita. 2 Corintios 5:18, por favor. Se nos ha asignado un ministerio, ¿verdad? A todos y que lo podemos hacer, como ya hemos hablado, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Que está anteriormente, ¿verdad? 2 Corintios 5:18 dice, ajá.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reina Valera. Gracias, hermana. En esta versión dice, ¿verdad? Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea, fíjense, de reconciliar a la gente con Él. ¿Ok? Listo, ¿verdad? Es prácticamente lo que estábamos hablando. Solo quería dejar que me gusta que tengan claro que todos tenemos asignado un ministerio de reconciliación, ¿de acuerdo? También, ¿por qué es importante congregarnos? Bueno, Judas nos exhorta a edificarnos, ¿verdad? Que es lo que ya hablaron todos, ¿verdad? Cómo se va a edificar, cómo va a madurar, ¿verdad? Es lo que ya hablaron todos. Judas 20:21 dice, ¿verdad? Pero ustedes, oh amados, edificándose sobre la santísima fe de ustedes y orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sí? Judas 20:21, ¿verdad? Dice que nos exhorta precisamente que nos edificarnos sobre la fe, ¿verdad? Lo cual lo vamos a lograr, sí lo puedo hacer sin congregarme definitivamente, ¿verdad? Pero el mandato, ¿verdad? Para que se haga con hermanos, ¿verdad? Por eso hablamos antes de comunión, ¿verdad? Por eso explicamos antes de comunión. ¿Qué implica la comunión, ¿verdad? Que es estar con otras personas, ¿verdad? También Pedro nos llama a utilizar, ¿verdad? Nuestros dones para servir a los demás. Si no estoy congregándome, ¿verdad? Pierdo la oportunidad de servir a personas aparte de la familia, ¿verdad? Y si adicionalmente, ¿verdad? Si adicionalmente en mi casa soy mal esposo, ¿verdad? Mal padre, entonces no estoy utilizando los dones de Dios para servir a los demás, ¿verdad? Si es que no me congrego, ¿verdad? Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Por gracia tenemos dones, ¿verdad? Al congregarnos todos hemos vivido esa experiencia, ¿verdad? De poner lo que nosotros podamos hacer al servicio de los demás, ¿verdad? Este hecho precisamente de estar enseñando, ¿verdad? Otros están cuidando niños, ¿verdad? Otros están atendiendo en la entrada en la iglesia, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Están poniendo sus dones al servicio del Señor, ¿verdad? Entonces, en la casa o el que no se congrega lo puede hacer definitivamente, ¿verdad? Con la familia, ¿verdad? Pero no tiene la oportunidad de hacerlo con otros hermanos, ¿verdad? Con la comunidad que ya hemos hablado que significa coinonía también, ¿verdad? Pablo nos dice, entonces, que sigamos la verdad en amor para que nuestra iglesia, fíjense, nuestra iglesia pueda madurar, ¿verdad? Estábamos hablando de precisamente si somos responsables de tener una iglesia saludable, eso es lo que nos va a hacer, ¿verdad? Dice Efesios 4:13 y 15 dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenidad de Cristo. O sea, el estándar es alto, o sea, el estándar a la que yo tengo que llegar, dice, no es el pastor, o sea, no, yo quiero ser como el pastor, ¿verdad? No, o como el líder, mi líder de grupo, o como el líder de ministerio. No son ellos el estándar, para nada. Dice Efesios 4:13, ¿verdad? Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice. ¿Sí? Hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura. Él es el estándar. Esto, el 14 dice, esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, por engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, dice el 15, con amor, ¿sí? Siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Eso lo vamos a lograr, ¿verdad? Nosotros estando en comunión, congregándonos, ¿verdad? Lo podemos lograr sin congregarnos. Es posible, ¿verdad? Pero no está obedeciendo algunos mandamientos de la comunión que vimos antes, ¿verdad? De cómo se ha visto en lo que presentamos al principio, ¿verdad? Dice también esto, ¿verdad? Es por eso que afirmamos precisamente que somos nuestra responsabilidad, ¿verdad? Ayudar a tener una iglesia saludable, ¿verdad? También, ¿verdad? Esto está en su material, hermanos.
Dice, ¿por qué la importancia de congregarnos? Bueno, porque yo pertenezco a la familia de Dios como otros creyentes, ¿verdad? Gálatas 6:10, se lo voy a ir leyendo yo aquí rapidito, aquí los tengo, ¿verdad? Vamos a ver, Gálatas, aquí está. Gálatas 6:10, ¿verdad? Dice, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Ok? Si no me congrego, no tendré oportunidad de hacer bien a la familia de la fe, pero sí a mi familia directa puede ser, ¿verdad? Hay algunos que encuentran en la calle, ¿verdad? Que no son directamente de la familia de la fe, ¿verdad? Por lo tanto, dice, voy con Efesios 2:19. Dice, por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros, ¿verdad? De la familia de Dios, ¿verdad? Si pertenecemos a la familia de Dios, ¿verdad? Hay que convivir con ellos, ¿verdad? Hay que compartir con ellos, hay que llevar las luchas, todas las situaciones, ¿verdad? Con la familia de Dios, ¿verdad? Romanos 12:15 dice, Romanos 12:15, espérenme, que se me ha perdido. 12:5, perdón. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, ¿verdad? Pero todos somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? O sea, no podemos decir, no, ¿verdad? Yo no necesito a los hermanos, ¿verdad? Porque eso dice antes, cuando nos habla de los miembros de Cristo, ¿verdad? El ojo no le puede decir al oído, no te necesito, ¿verdad? El brazo no le puede decir al pie, no te necesito, ¿verdad? O sea, todo dice que somos miembros de los unos de los otros, ¿verdad? Porque necesitamos estímulo para crecer espiritualmente. Hebreos 10:24, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Alguien puede decir, no, yo no necesito a otra gente para tener estímulo, yo estudio, yo me formo, yo hago todo esto y esto, ¿verdad? Pero ya explicamos, ¿verdad? Lo que significa estimularse, ¿verdad? Que dice que es incitarse, ¿verdad? Fervientemente a los demás, ¿verdad? A crecer espiritualmente, ¿verdad? Eso era estimularse, ¿verdad? En Hebreos 10:24, que ya lo estudiamos. Porque necesito ser responsable para crecer espiritualmente, ¿verdad? Dice Gálatas 6:1 y 2, dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, ¿verdad? No sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo, ¿verdad? Puedo decir, yo no me congrego, yo puedo ser responsable sin estar sin estar congregándome en una iglesia, sí, ¿verdad? Pero entonces no está cumpliendo, digamos, aquí dice, el 2 dice, ¿verdad? Llevo las cargas de mi familia, de acuerdo, ¿verdad? Y todos llevamos las cargas de nuestra familia, ¿verdad? Y la familia lleva las cargas de nosotros también, definitivamente, ¿verdad? Dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Y fíjense, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Y eso es lo que vivimos, ¿verdad? En la iglesia, o sea, con los que conocemos, nos empezamos a relacionar, empezamos a reunirnos, ver un grupo pequeño, lo que les decía antes, ¿verdad? Si alguien sufre, ahí vamos todos, ¿verdad? A ayudarle, ¿verdad? Si alguien, en las experiencias que tuvimos en mi historia de matrimonio, ¿verdad? En una tormenta, ¿verdad? Se le inundó la casa a un hermano, ¿verdad? Ahí vamos todos, ¿verdad? El grupo de matrimonios a ayudarle a limpiar la casa, ¿verdad? A sacar los muebles, ¿verdad? A ordenar de nuevo, a lavar todo. Ahí estamos, ¿verdad? Sobrellevar las cargas de los unos de los otros en ese sentido y moralmente también, ¿verdad? Que estamos ahí porque hay personas que necesitan ayuda, consejo, ¿verdad? Y ahí debe estar uno para llevar esas cargas, ¿verdad? Que es lo mucho que se vive eso en los grupos pequeños. También porque la importancia de congregarse. Porque cuando compartimos juntos, Cristo está presente, ¿verdad? Y entonces vamos a decir, no, si Cristo está presente, pero aquí ya habemos más de uno en mi casa, ¿verdad? Dice Mateo 28:20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Por ahí hay otro, ¿verdad? Que nos dice que más de 2 o 3, el siguiente es, ¿verdad? Que dice, hay gran poder cuando los creyentes van juntos, ¿verdad? Dice en Mateo 18:19-20, otra vez les digo, ¿verdad? Que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, pidan, ¿verdad? Les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí yo estoy con ellos. Entonces dice, no, sin estar con otra gente, en mi casa vemos más de 2, ¿verdad? Entonces, suficiente, ¿verdad? Decisión de cada uno, ¿verdad? El Señor nos ha dejado libre albedrillo, ¿verdad? Para decidir. Ha dejado mandatos, ¿verdad? Como el que acabamos de leer
en Gálatas 6:2, dice, sobrelleven las cargas, las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, ese es como muy, muy fuerte, ¿verdad? Luego tenemos, porque el compañerismo es un testimonio al mundo, ¿verdad? Cuando la gente nos ve, ¿verdad? En amor, ¿verdad? Disfrutando del ser, de estar unidos, ¿verdad? En una reunión y que disfrutamos, ¿verdad? En una casa y toda la gente dice, wow, ¿verdad? ¿Qué hermanos esto, ¿verdad? ¿Cómo? Somos testimonio, ¿verdad? Y dicen, yo quisiera vivir eso, ¿verdad? ¿Cómo se hace, pues, para vivir eso, ¿verdad? Entonces somos testimonio para el mundo. Juan 17:20-23 dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo, en ti, que también ellos lo sean. O sea, que todos seamos uno, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Nos llevamos tan bien, ¿verdad? Que vivimos unidos y en armonía, ¿verdad? Y que también ellos lo sean en nosotros, dice, para que el mundo crea en ti, perdón, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, vea, ¿para qué es todo eso? Dice, el mundo va a creer entonces que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Cuando nos vean unidos, ¿verdad? En la familia, en la congregación, ¿verdad? Entonces, somos testimonio al mundo y el efecto que tiene es fuerte, ¿verdad? Porque entonces dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno, le dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Juan 17, ¿cuál es esta? Juan 17, ¿de qué es? ¿Alguien tiene a la mano qué es Juan 17? ¿Qué está haciendo Jesús ahí en ese Juan 17? Vean qué está haciendo Jesús en Juan 17. Y el último, dicen, ahí me dicen cuando lo encuentren, abran el micrófono, no importa si estoy hablando. Mi obligación, ¿qué está haciendo en Juan 17 en estos versículos? En el 20, arriba del 20 hay un título, ¿qué es? Mi obligación es con cada cristiano, dice 1 de Pedro 4:10, ¿verdad? Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? O sea, tenemos nosotros un deber, ¿verdad? Con los demás cristianos de poner al servicio de ellos los dones, ¿verdad? Que Dios me ha dado, ¿verdad? Como buenos administradores, dicen. O sea, si somos buenos administradores de la multiforme, o sea, de las muchas formas que Dios me demuestra su gracia, ¿verdad? Si soy buen administrador, voy a poner al servicio de los demás el don que he recibido, ¿verdad? Si no me estoy congregando, sí, lo voy a poner al servicio de mi familia o quizás de algunos, ¿verdad? Que me encuentre por ahí, ¿verdad? Sí, lo voy a poner al servicio, ¿verdad? ¿Quién decide? Eso está bien, cumple con lo que dice este mandato. Sobre Dios, ¿verdad? Nadie puede andar juzgando y condenando a otro y decirle, no, ese hermano, en la iglesia no, ¿verdad? Pero allá a otros, bien le sirve. Ay, ¿quién tiene la autoridad para? La palabra de Dios dice, ¿quién eres tú, verdad? Para juzgar o condenar. O sea, no se puede condenar, hermanos, ni andar en estas cosas, ¿verdad? Solo Dios puede emitir juicio. Ahí en el 17 Jesús está orando, ¿verdad? El Padre, es la oración de Jesús, precisamente es Juan 17, ¿verdad? ¿Ok? Para terminar, hermanos, debemos estar claros en esto, ¿verdad? Pertenecemos unos a otros, ¿verdad? Hay una singularidad, cada uno de nosotros debemos relacionarnos entre sí como las partes de nuestros cuerpos. Todos somos parte de unos de otros y nos necesitamos. ¿Ok? Las iglesias locales existen para mostrar a las naciones la gloria de Dios. Y esto lo hacemos fijando nuestros ojos en el Evangelio de Jesucristo, confiando en Él para salvación y amándonos unos a otros con la misma santidad de Dios, su unidad y su amor. Si alguien no está congregándose, ¿verdad? Y por eso es importante congregarse, puede decir, no, si yo amo a los hermanos, sí, ¿verdad? Pero no tiene oportunidad de demostrárselos en la convivencia, ¿verdad? En los domingos, ahí en la iglesia, en las reuniones de grupos pequeños, en la ayuda, ¿verdad? Que puede tener
alguien, ¿verdad? Alguien que necesita algo, ¿verdad? No se le da la oportunidad de hacerlo con la familia de la fe, ¿verdad? Porque dice principalmente con la familia de la fe. ¿Ok? Listo. Vamos a vivirlo en nuestra vida personal, familiar, evangelicemos, ¿verdad? Y para aconsejar, ¿verdad? Que la gracia del Señor Jesús, entonces, aquel día les dije que buscaran cuál cita era esta, ¿verdad? Que me dijeran que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios, se encontré por ahí. Ahí lo buscan, a ver cuál cita bíblica es, por favor, y ahí me la dicen. ¿De acuerdo? Ok, hermanos, ¿alguien quisiera hacer un comentario final? ¿O compartir algo? ¿No? Ok, listo. Ya es noche. Oremos, hermanos. Vamos a ver, ¿quién puede orar? Hermana Margarita, hija, por favor, cerremos la reunión. Gracias a todos, perdonen el tiempo que nos hemos pasado, es un tema muy, muy bonito y espero que nos sirva de mucho cada uno de nosotros, ¿no? ¿Ok? Sí, hermano. Vale, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que tú, pues, has permitido que nos reunamos, has permitido, Señor, que aprendamos de tu palabra. Gracias, Padre, por el hermano Guillermo Musun, que siempre diligentemente, Padre, está preparándose para compartir, Señor, lo que tú le has puesto en su mente y en su corazón. Permite, Señor, que también lo que él exponga, pues llegue también a nuestra mente y a nuestros corazones. Bendice, Señor, a los hermanos que estuvieron acá presentes. Suple, Señor, cualquier necesidad que puedan tener, Padre. Y también, Señor, pues a los que no pudieron, tú sabes por qué. Te pedimos que los bendigas, que los guardes. Y si tienen alguna situación, pues también sé tú propicio, Señor, para ayudarles, confortarles, Señor, y animarles para seguir siempre recibiendo de tu enseñanza, de tu palabra. Quédate con nosotros el resto de la noche y que todo lo que hagamos sea conforme a tu buena y perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un placer verles nuevamente, ¿verdad? Y primero Dios, nos vemos el otro sábado. Pasen feliz noche, hermanos. Feliz noche. Dios les bendiga. Bendiciones.